Muy buenas noches para todos ustedes y muchas bendiciones para todos ustedes. Aquí estamos en la séptima lección de la Biblia, la obra del Salvador, donde vemos la crucifixión y la muerte de Jesús, nuestro Salvador. Um, en nuestra lección de hoy nos encontramos al pie de la cruz, donde vemos al inocente sufriendo por los culpables para que por su muerte pagase todos los pecados del mundo. El justo muere entre los culpables para darles vida. Aún en la cruz, Jesús da consuelo a los que le siguieron y a un criminal que está colgado junto a él. Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió por nosotros por causa de nuestros pecados. En la cruz, Él consuma completamente el pago por nuestros pecados. Cuando clama, todo se ha cumplido. Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz. Y bueno, como su maestro, siempre oro las palabras de Salmo 19, versículo 14, antes de empezar la clase. Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vamos a empezar con oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Amén. Siempre recordamos los objetivos del curso. Primero, leer y entender las historias clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y el objetivo segundo, compartir una historia clave de la vida, muerte y resurrección de Jesús utilizando el método de las 4C. Y ustedes están haciéndolo con su proyecto final. Vamos a repasar hoy día la historia de Jesús, muere y es sepultado, contada por Lucas capítulo 23, versículos 35 al 56. Bueno, vamos a captar. ¿Cómo era el proceso de crucifixión? ¿Qué saben ustedes de la crucifixión? ¿Alguien recuerda de lo que se trata la crucifixión? Alfonso. Sí, la crucifixión era una práctica común que tenían los romanos y era preparada para aquellas personas que se sublevaban contra su imperio, contra el imperio romano, y lo hacían como un escarmiento para que nadie se levantara contra ellos. Eran expuestos al escrutinio público, azotados, era algo extremadamente inhumano. El castigo al que ejecutaban lo martirizaban hasta el extremo, muchas veces expuestos por días en los maderos donde eran ejecutados. Hay una historia de una sublevación de Espartaco. Es una especie de guerra civil en Roma y Espartaco pues es perseguido y conforme iban cayendo los iban crucificando, de modo que los iban dejando en los caminos. A pesar de que los mataban, los crucificaban precisamente para que sirviera de escarmiento al pueblo. Es lo que tengo, profesor. Bueno, gracias, Alfonso. Un buen resumen. Daniel, ¿quiere aportar? Sí, sí, voy a aportar algo. Bueno, es una práctica que perfeccionaron muy bien los romanos en cuanto al tormento, ¿verdad? O al sacrificio de las personas. Y algo muy interesante que yo estuve leyendo un tiempo atrás es que la crucifixión pues conllevaba la extensión de las manos, ¿verdad? Y las
y las partes inferiores pues unidas. ¿Qué implicaba esto? Que de esta manera pues la parte torácica se comprimía, llevaba a la asfixia. Y algo muy interesante que me sorprendió mucho, nosotros leemos que Jesucristo pues entregó su espíritu primero. Y eso nos indica de que él no ponía resistencia porque en la parte natural del cuerpo, cuando las personas ya no podían sostenerse la mano, se dejaban caer, ¿verdad? Corporalmente. Esto ocasionaba la asfixia, pero con sus pies clavados trataban de suspender su cuerpo, aunque les costaba mucho, ¿verdad? De tanto peso. Pero el hecho es que nuestro Señor Jesucristo no tuvo resistencia, ¿verdad? O sea, Él se entregó y se entregó de una manera completa por amor y por misericordia a nosotros. Muchas gracias. Buen comentario. Sí, claro, Jesús entregó su espíritu por sí mismo. Él tiene control de todo. Ah, él no estaba sometido a la muerte. Él tiene control de eso. Ah, Carlos, sí, tiene algo Muy más. bien, buenas noches a todos los colegas. Doctor, buenas noches. Lo que yo entiendo, naturalmente, que una parte es la parte léxica, ¿no? Pero lo que los romanos querían es hacerle sufrir al ser humano lo más posible. Todo lo que, y por eso le ponían trabas, le flagelaban un sinnúmero. Lo que querían probar hasta qué parte puede durar el hombre. Le hacían cargar una cruz que más de un peso más de esa cantidad de madera y fresca pesa unos 200 kilos, en promedio, ¿no? Entonces, querían ver la resistencia y el público, ¿por qué le sacaban al público? Para que le puedan ver cómo se tortura aquel que se rebela, para que sea de escarmiento. Además, una vez que estabas en la cruz, tenían que clavarte, pero el cuerpo humano no, los clavos no resistían, tenían que amarrarte, pues, amarrarte las piernas, la cintura, los brazos, para que no caiga ese cuerpo, un promedio de 80 kilos, mínimo. Entonces, por lo tanto, era un sufrimiento que buscaban. Y Jesucristo estaba preparado, y esto nos enseña pues la película Ben-Hur, ¿no? Para ir entendiendo mejor este caso. Gracias. Sí, gracias por sus comentarios, todos buenos comentarios. Solo para añadir un poquito, estas cosas vienen. Oh, Carlos, ¿tiene algo más? No, 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 no. Bueno, lo siento. Vi su mano levantada. Bueno, solo para añadir un poquito, hay unas notas. Tengo unas notas aquí que vienen del nuevo diccionario de la Biblia acerca de la crucifixión. Primero, la crucifixión de criminales vivos no ocurría en el Antiguo Testamento. Sin embargo, los cadáveres a veces fueron colgados en los árboles como advertencia, como leemos en Deuteronomio capítulo 21 y Josué capítulo 10. Esta costumbre explica la referencia que se hace en el Nuevo Testamento de la cruz de Cristo como un árbol, un símbolo de humillación. 2. La crucifixión fue usada ampliamente por los romanos, como ustedes dijeron. Solamente los esclavos provincianos y los criminales más bajos fueron crucificados, pero rara vez ciudadanos romanos. 3. Diferentes tipos de cruces fueron usadas, como en forma de una T o una X, como así. Un líder primitivo cristiano indicó que Jesús fue crucificado en una T. Esto fue reforzado por las referencias en los 4 evangelios, al título clavado a la cruz de Cristo sobre su cabeza. Este es el rey de los judíos. Entonces, parece que es un T. 4. Después de la condena de un criminal, era la costumbre que la víctima fuera azotada con un látigo con correas de cuero, las cuales, en el caso de nuestro Señor, sin duda lo debilitaron mucho y apresuraron la muerte. Entonces le hicieron cargar la viga transversal como un esclavo hasta el lugar de su muerte, siempre afuera de la ciudad, mientras un heraldo
y llevaba el título delante de él, la acusación escrita. Fue esta, la viga transversal, no toda la cruz, que Jesús estaba demasiado débil para cargar, a la cual fue llevada por Simón de Cirene. El hombre condenado fue desnudado, extendido en el suelo con la viga transversal por debajo de sus hombros y sus brazos o sus manos atados o clavados a ella. Entonces esta viga fue levantada y sujetada al poste vertical para que los pies de la víctima, los cuales en ese momento fueron atados y clavados, fueron apenas alejados del suelo, no tan altos como muchas veces son representados. El peso principal del cuerpo fue cargado por una clavija saliente, ahorcajadas sobre la cual se sentaba la víctima. Ahí dejaron al hombre condenado a morir de hambre y agotamiento. La muerte a veces fue apresurada por el rompimiento de las piernas, como en el caso de los dos criminales, pero no fue el caso de nuestro Señor, porque ya estaba muerto. Sin embargo, una lanza atravesó el costado de Jesús para asegurar su muerte y así quitar el cuerpo antes del sábado, como exigían los judíos. Y bueno, todo eso, todo ese sufrimiento lo vemos en la cruz, pero vemos nuestro Salvador haciéndolo, pagando todo nuestro pecado en amor y gracia y misericordia. Al morir en una cruz era una muerte especialmente dolorosa, lenta y humillante, pero Jesús voluntariamente murió así. Como leemos en Filipenses capítulo 2, y voy a leer versículos 6 al 8. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo vamos a estudiar en nuestra lección de hoy. Bueno, vamos a contar la historia de Lucas, capítulo 23, versículos 23, versículos 35 al 56. ¿Alguien desea practicar su contar de esta historia? Teniendo en cuenta que no queremos perder los detalles, pero también no queremos añadir nuestros propios comentarios. Simplemente queremos contar la historia con nuestras propias palabras. ¿Alguien desea contar la historia de Lucas 23, 35 al 56? ¿Y yo puedo contar, doctor? Bueno, gracias, Carlos. Siga adelante. Sí, ya le habían llevado de un sitio a otro a Jesús y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban, gritaban, escupían y a otro salvo le dijo, sálvese a sí mismo. Si este es Cristo, ¿por qué no puede salvarnos? Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, todo un tipo de burlas, ¿no? Entonces diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. O sea, un poco de burla, buscando que humillarle mucho más todavía. Luego le han puesto un título, pero primero le han puesto pues anteriormente una corona de espinas que no le podía sacar porque todo estaba maleado, ¿no? Entonces, luego le han puesto el rey de los judíos, una propaganda muy interesante que hasta ahora los judíos que están peleando ahí con los palestinos no quieren aceptarle como Mesías. Entonces, miren ustedes,
si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. O sea, se burlaba. Pero ya no era el momento, porque él venía a cumplir órdenes de su padre. También cuando ya estaba más adelante en la cruz, tenían que entender que estaba en medio de dos ladrones. O sea, no era, o sea que aparte de burlarse, le habían puesto en medio de dos ladrones. Y antes le habían salvado pues a uno de los más rebeldes de esa época, ¿no? Entonces, y uno de los ladrones estaba burlándose, le dijeron, a ver, si tú eres Cristo, eres Dios, sálvate. Y de pasadita salvan a nosotros. Entonces el otro ladrón le ha comenzado a reñir y le dijo, nosotros tenemos que entender que nosotros verdaderamente somos culpables y merecemos este castigo. Aquel hombre es justo, no merece esto. Y de pasadita, ya también haciendo un poco de propaganda, le dice, cuando estás en tu reino, llévame. Entonces ahí mismo Jesús le dijo, esta misma tarde estarás en mi costado. Entonces yo pienso que cada uno pues busca la forma de hacerle sufrir más a Jesucristo y Jesucristo bien sabio, sereno, a pesar del sufrimiento, ha ido soportando. Y al ladrón le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También, y a la hora sexta empezó las tinieblas, los truenos, los rayos, se partió el, ¿cómo se llama este? El Porque mantel, el mantel, del templo. Se sí. partió en dos y comenzaron ya recién a asustarse. Y alguien ha dicho, efectivamente, este es el Dios. Y toda una ceremonia, pues, en el cual poco a poco ha ido tomando en cuenta, se acordó de su hermano, del apóstol Juan, y le ha dicho, ahí está tu madre, cuídale. Y todo un signo de paciencia, y al final ha dicho, todo está consumado. Pero antes ha dicho, perdona al Padre por lo que no saben lo que hacen. Mira hasta tanto su bondad sobre el hombre. Eso es lo que podemos decir para empezar y no quitar pues tribuna a los demás. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, y ya contado como, bueno, la sepultura de Jesús también, esa parte. Pienso que esa parte le va a hacer otro compañero para ir entrenando, pues, ¿no? Ah, sí, bueno, o si quiere usted cumplir con la historia, sí, puede, pero si alguien más desea contar esa parte, la sepultura de Jesús, puede hacerlo. Bueno, Bernaís, adelante. Jesús es sepultado. Hay un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y este que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de y quitándolo lo envolvió en una de sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así. Bueno, muchísimas gracias, Bernaís, por contar la última parte de la historia. Entonces, sí, vemos la muerte y la sepultura de Jesús. Vamos a considerar esta historia utilizando estas preguntas. Pues, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué encontraron ustedes en cuanto a las personas de esta historia?
Emelina Rincón. Profe, pues ahí yo veo a Jesús, los dos ladrones, los que los crucificaron, los que los maltrataron. Bueno, yo veo ahí solo, no, acá no traigo, sino los ladrones. Bueno, primero Jesús, los ladrones, los fariseos y el pueblo que le seguía, los que lo juzgaban, los criminales. Sí, claro que sí. ¿Alguien tiene algo más para añadir a su lista buena? Alfonso, sí. Yo Sí, encontré, Qué pena, Bertanis. Llamé a Alfonso. sí. Entonces es Jesús, los romanos, el pueblo, los gobernantes, los soldados, los dos malhechores, Dios, el centurión, la multitud, todos sus conocidos, las mujeres, José de Arimatea y Pilatos. Bueno, buena lista. Y bueno, creo que son todos. Vamos a la siguiente pregunta. Hay pues unos personajes importantes o primeros de esta historia. El pueblo observando, los malhechores acerca de Jesús, Sí. centurión y también José de Arimatea son, bueno, como personajes importantes, puesto que los otros también son importantes porque son nombrados por la Biblia, pero vamos a enfocarnos en especialmente los primeros. Bueno, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los Bueno, objetos. ¿Ah? Los, sí, lo siento, un momento, Carlos. Si puede ok. levantar la mano Sí, antes sí. antes de No había contestar. nadie, no había nadie. No, Ya. está bien porque Alfonso ha tenido su mano levantada, entonces voy a llamar a Alfonso primero, pero si puede levantar la mano, con gusto voy a llamar a usted para contestar la pregunta. Sí, Alfonso, sí. sí, el vinagre, el letrero que estaba en la cruz, la propia cruz, los clavos, los mazos, las lanzas, las espadas, las tinieblas, el sol, ahora sí que el sol se oscureció, el velo del templo, el templo mismo, la sábana, el sepulcro, la peña, el cuerpo, las especies aromáticas, los ungüentos. Sería todo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si Hugo Ferni, si tiene algo más para añadir a la lista. No le escuchamos ahora. Bueno, entonces, Emelina Rincón tiene algo más para... Faltó la corona de espinas, pastor. Bueno, sí, una cosa dolorosa, pero importante en esta historia. Bueno, Carlos tiene Sí, algo que hemos sí, yo olvidado. soy, bueno, la vestimenta y los dados que han comenzado a jugar para el sorteo, quién se lleva la camisa, quién se lleva, etcétera. Los dados. Y también yo pienso que las sogas que han servido para levantar la cruz, la escalera que ha servido para bajar a Jesucristo muerto. Ahí me quedo ahí todavía de repente. Sí, bueno, tenemos cosas, aunque no están nombrados, nombradas, pero seguramente serían ahí en esta historia.
Y bueno, Dianis, ¿sí? Bueno, no le escuchamos, su micrófono está apagado. Dianis, sí. Buenas noches, profe. Noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Faltaba por lo menos las personas que lo conocían, los amigos, los apóstoles que estaban también ahí, la mamá, María. En cuanto a los personajes, Sí, en cuanto a los bueno, personajes. sí, incluidos en los que estaban observando. Muchísimas gracias, Yanis. Sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Elías. Elías. Profe, ese fue el lugar de la carabela. Ese es el nombre que tiene ese lugar, el lugar de la carabela. Calavera, calavera. Carabela, sí. Sí, Ahí muchísimas ocurrió la gracias. historia. O también se puede decir Gólgota o Calvario. Todos son nombres adecuados para ese lugar. Y bueno, también van al sepulcro abierto en una peña. Entonces, dos lugares para esta historia. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? Y gracias a todos ustedes por sus comentarios en el chat también. Ah, bueno, Alfonso. Sí, esto ocurrió en el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. En nuestro tiempo sería el día viernes, día viernes santo. En los días judíos sería el sexto día de la semana. Sí, sería mi aportación. Sí, bueno, entonces vemos este Viernes Santos y el comienzo del sábado. A eso es cuando ocurrió la historia. Y dos preguntas bien importantes. Dianis quiere contestar estas preguntas. ¿Cuál es el problema y se soluciona el problema? Conmigo, profe. No, está bien, lo siento. Envía su mano levantada. Si no, puedo llamar a alguien más. No, Elías. le quería decir era que también sobre la hora sexta, cuando pasó pues, la crucifixión cuando Jesucristo lo crucificaron fue a la hora sexta. Bueno. Entonces sí, muchísimas gracias por ese comentario acerca de esa pregunta. Bueno, entonces si quiere contestar estas preguntas, ¿cuál es el problema? Y si soluciona el problema. Puede Profe, hacerlo. profe, Sí, el Elías. problema, el problema es porque el Señor Jesús anteriormente, usted sabe que no se podía, o sea, el día de reposo era cuando hacía las sanidades o ese día mandaba a hacer algo a los discípulos. Además, ese fue uno de los problemas. El otro problema era porque él decía que él era el hijo de Dios. Por eso le crucificaron. Bueno, ¿y se solucionaron los problemas? Se solucionaron. ¿Y cómo? Ellos se dieron de cuenta, sí ¿cómo es que es? Se solucionaron, porque ellos reconocieron que él era el hijo de Dios. A través, cuando él murió, hasta los mismos, dice que cuando el centurión cogió la lanza, vino y traspasó su costado, dice que salió agua
y sangre, y eso estaba escrito, eso está escrito en la Biblia. Ya, tiene un significado. Ellos se dieron de cuenta que en verdad él era el Hijo de Dios. ¿Usted sabe qué significa el agua? Bueno, ¿qué significa el agua? El Espíritu Santo Ah, es una de esas. El Espíritu Santo, ¿dónde dice eso? eh, la simbología del agua, el Espíritu Santo, cuando nos llevan allá y nos sumergen abajo y sale la persona, dice que ese es, no me acuerdo la cita, pero creo que es eso. Ah, El está agua es vida. hablando acerca del bautismo. El agua es vida. Las mujeres que habían venido Sí. Eh, bueno, no estoy Si acaso me corrigen algo. equivocado. ¿Está hablando acerca del bautismo? No, hermanito. Sí, bueno, prácticamente sí. Eh, ahí va metido lo que es, ¿se acuerda cuando el Señor estaba ahí, que ya él estaba, o sea, bautizándolo? También habla, dice, este es el hijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Mm. Y en otras partes siempre he visto que la persona es el segundo paso que hace el cristiano al reconocer a Cristo como su Salvador, es el bautismo. No tiene La nada que Biblia, ver con la otra, pero Bueno, sí, estoy preguntando bueno, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el agua del lado de nuestro Salvador en ese momento? Porque no he leído en la Biblia acerca de eso. yo tampoco. Simplemente dice que había agua y sangre. Pero es interesante, no he escuchado eso, entonces estoy preguntando si he olvidado algo en la Biblia que dice algo acerca No, no, de... no, no, El no, agua le es voy a vida. pasar el versículo que habla sobre de que su costado salió sangre y agua. Ese está escrito. Está escrito. Está escrito. Claro. Pero no dice que agua es etcétera. El Espíritu Santo. El agua es vida. A ver, seguimos con las preguntas. Bueno, bueno, sí, me puede pasar el versículo bíblico que dice que el agua del lado de Jesús es el Espíritu Santo. Con gusto voy a verlo. Ah, pero interesante, no he escuchado eso. Claro. Ah, No, Carlos, pastor, Carlos, no hablo de que es el Espíritu Santo, habla de que de él salió sangre y y agua. algo, nada más. Agua. Sí, nada más. bueno, escuché que usted me dijo, ¿sabe qué significa el agua? O no No, estoy. yo no le dije nada de eso. Lo siento, Dijo, estaba dijo. entendiendo El mal. profesor escuchó mal. Agua es Creo el que Espíritu, sí, esa agua es el Espíritu Santo, digo, ¿no? Pero es por un debate, pues, ¿no? lo siento, es culpa mía, escuché mal. Yo también Gracias, escuché así. gracias por su aportación, Elías. Bueno, soy lejos de perfecto en eso, especialmente en escuchar. Pero muchísimas gracias por sus comentarios y su paciencia conmigo. Ah, Bueno, vamos para adelante. Carlos, Sí, para mí, puede contestar permítame, esta doctor, pregunta. el problema es que querían ocultar lo que Jesucristo ha dicho, que al tercer día va a resucitar. Es el problema. Y cuidaban que no resucite el tercer día, que es domingo. Entonces, ¿cuál era la solución? El problema era poner una tremenda roca, una piedra redonda para tapar y poner dos guardianes. Esa era la solución para los judíos. Pero para Jesús no ha sido problema porque le ha botado la piedra y ha salido triunfante. Eso es lo Bueno, gracias, Carlos.
Y Dianis. Para mí el problema era que la multitud no creía en lo que Jesús decía, para nada creían. Negaban totalmente y de la forma como fuera, negaban que Jesús era el Hijo de Dios. De cualquier forma lo negaban y ese era un problema muy grande. Y la solución fue que cuando ya crucificaron a Jesús se dieron cuenta que él sí decía la verdad. Pero ya para qué, si ya habían hecho todo lo que habían hecho. No hubo solución en ese aspecto, pero esa fue la solución al problema. Sí, bueno, gracias, Dianis. No creían, pero gracias a ellos lo escribieron ese evento para que podamos nosotros creer en la Así es. salvación para nosotros. Muchísimas gracias por su comentario. Vamos, Alfonso. Sí, para mí otro de los problemas que había allí era con los dos ladrones que tenían un conflicto de creencias y se resuelve cuando Jesús le contesta a uno de ellos que le pregunta a este señor si eres el Dios, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso y la contestación de Jesús es de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sería mi aportación. Sí, muy buen comentario acerca del ladrón en la cruz. Ah, una historia bonita de eso. Seguramente estarás conmigo en el paraíso. Emalina, adelante. Profe, lo que estaba acá hablando en Juan, está en Juan 19:34, donde dice, pero uno de los soldados le abrió al costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Sí, bueno, claro, vemos que verdaderamente Él es el Hijo Hola, hijo. de Dios. Bien. Muchísimas gracias. También está ahí donde dice que en 3 días, porque él le dijo baja y en 3 días se estaba burlando el otro, es decir, en la manera que le estaban moviendo, meneando la cabeza, meneando la cabeza y diciendo, tú que vas a destruir el templo en 3 días y lo vas a construir, no, lo vas a destruir y en 3 días lo vas a construir. Le decían, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. Ay, Sí, claro, vemos eso, pero no hizo Salvador, lo sacrificó, se sacrificó. Sí, se sacrificó por nosotros sin quejarse. Estaba ahí simplemente escuchando las burlas de los demás. Bueno, Álvaro de la Cruz. Yo pienso, pastor, que el mayor problema sí se resolvió, sí se solucionó. El problema del hombre pecador, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a morir en la cruz del Calvario, por usted, por mí, porque antes que Él viniera, no teníamos nosotros salvación. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, somos salvos por gracia, por esa cruz derramada, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy no podemos decir que somos salvos, que somos nosotros llamados hijos de Dios por ese gran acto que hizo el Señor, que Él vino precisamente, especialmente a morir en la cruz para que usted y yo seamos salvos. Pienso que se resuelve el problema muriendo Jesús en la cruz. Claro que sí, se solucionó nuestro problema grandísimo. Gracias, Álvaro. Y uno más, Rolando, y vamos a las otras preguntas de consolidar. Sí, profesor. Eh, em, Creo que ya no voy a opinar porque era exactamente lo mismo que opinó el compañero anterior.
cómo el problema de el perdón de pecados a través de la muerte de Cristo se soluciona. Bueno, gracias, Rolando, que están pensando lo mismo. Vamos a consolidar donde aplicamos la historia en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? Sandra, sí. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Profe, yo creo que el punto principal aquí de esta historia es la muerte y la sepultura de Jesús, ¿verdad? Ahí vemos cómo todo el proceso que tuvo el Señor en ser muerto, llevado a la cruz, es pasar por ese proceso y todo lo que nos relata la historia acerca de lo que pasó ahí en la cruz, aún con los que no creían, y la sepultura, todo el proceso también que tuvo en la sepultura. Entonces, ese es como el punto principal, la muerte y la sepultura de Jesús. Sí, gracias, Sandra. Así son los puntos principales. Algunos más, Alfonso, sí. Sí, aquí el tema principal es la muerte y crucifixión de Jesús. Tenemos también la visión también del ladrón, de los ladrones, ¿no? Uno que cree y el otro que no cree. La muerte de Jesús, las tinieblas que Dios manda y la sepultura de Jesús en una cueva que estaba en una peña. Serían los puntos. Bueno, gracias, Alfonso. Y uno más, Dianis. Dianis. Estoy de acuerdo con mis hermanos en la crucifixión de Cristo y que pues la historia marcó mucho, ya, que fue la muerte de Jesús por nuestros pecados. Bueno, sí, un punto grandísimo. Y también gracias por sus comentarios. Sí, el perdón de nuestros pecados. Y tengo aquí, Jesús cumplió el sacrificio requerido por los pecados del mundo al morir en la cruz. Una muerte Ese como que es el punto más principal de todos, el pecado por nuestros pecados. y de toda la Biblia, de verdad. Una muerte cuya importancia la señaló Dios a través de eventos milagrosos. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vemos en esta historia y confesemos en nuestras vidas? Sí, Alfonso. Sí, aquí el pecado que me enseña a confesar es la falta de fe, la falta de compasión, ese orgullo pecaminoso y ofensivo. Es eso que muchas veces nos marca a todos, consciente e inconscientemente, porque si nosotros nos viéramos en esa escena donde están clavando al Señor, pues la verdad que muchos actuaríamos de igual forma de que como actuaron. Ahorita estamos opinando nosotros, ¿por qué? Porque conocemos la historia, porque creemos en Jesús, porque eh, estamos dentro buscando nuestra propia salvación. Sería mi aportación, profesor. Sí, bueno, un pecado grande, el querer ganar la salvación por sí mismo. Dianis. Sí, Dianis. Pues yo pienso que el orgullo es un pecado y no creer cuando
alguien te dice la verdad como Jesús, ahí está que él decía la verdad y nadie le creía lo que él decía. Ya, también es un pecado y eso se basa también a uno acá en nuestra vida. Generalmente a veces, por muy creyentes que seamos de verdad el 100%, pues también somos seres humanos y en cualquier momento podemos pecar, con pensamiento, con obra o con omisión, pero también pecamos. Sí, claro que sí, Dianis. Y uno más, Emelina, adelante. Profe, mire, lo que pasa ahí, lo menos en el ladrón que le decía, el otro estaba reprendiéndolo porque dice que no sentía la misma pena y no respetar a Dios. Muchas veces que nos está hablando que las burlas, a veces muchas personas que le hablamos del Señor y como que no sé, tienen ese sentido de burlarse y ya después vienen y, ay, sí, mire que pasó esto, lo que me estaba diciendo. Entonces, lo mismo le pasó al ladrón. ¿Qué le pasó? No, vino más bien los cuervos y le sacaron los ojos. El otro sí se fue con el Señor, porque él le dijo, desde hoy estarás en el reino de los cielos. Sí, se arrepintió de su pecado Sí, y Dios le dio perdón de todos sus pecados. Bueno, eso nos lleva a esta pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Y voy a llamar a solo una persona para contestar a esta pregunta porque nos acaba el tiempo. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? ¿Alguien tiene esta pregunta? Carlos, adelante. Sí. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Está escrito ahí. Muy buen versículo. Si aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, vemos, eso es un resumen de esta historia que, que Jesús nos vio y nos perdonó, siendo crucificado en la cruz por nosotros, a tomar nuestro castigo y al dar su justicia, su vida perfecta a nosotros. Bueno, vamos a la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Alguien desea contestar esta pregunta? ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Bueno, Carlos, si quiere. Bueno, de repente que seamos muy participativos. Yo tengo aquí que pedirle a Dios paciencia, porque en la mañana estaba queriendo latiguear a mi hijo, un muchacho de 14 años, un poco medio que estaba desobedeciendo, pues, ¿no? Quería poner en práctica esa latigueada, pero después dice, caramba, si Dios ha perdonado, ¿por qué no lo puedo perdonar yo como padre? Un padre que tiene más de 60 años a un muchacho de 14 años, entonces le he perdonado. Entonces, miren ustedes, hay que poner en práctica, no solamente en la ira, sino hay que recapacitar, reflexionar, y no solamente en la familia, sino en los amigos, en el trabajo, etcétera. Eso es lo que estaba queriendo participar. Gracias. Sí, muy buen ejemplo de, de seguir el ejemplo de Jesús en perdonar pecados de los demás, porque Jesús los, los ha perdonado ya. Bueno, vamos a los otros temas que tenemos porque no nos queda muchísimo tiempo. Entonces, gracias por su participación en repasar las preguntas. Bueno, ustedes van a practicar contando la historia de los ladrones en la cruz. Entonces, les voy a dividir en grupos pequeños y les pido que ustedes se reúnan en
los grupos pequeños para contar esta historia de los criminales en la cruz. Y solo esta historia de Lucas 23, versículos 39 al 43. Entonces, unos 4 versículos. Y les pido que cada uno de ustedes tengan una oportunidad para compartir esa historia pequeña a su grupito. Entonces, solo la historia de los ladrones en la cruz dentro de nuestra historia de hoy. Entonces, voy a dejar de grabar y... Bueno, entonces espero que eso era una oportunidad para practicar contando una historia para su proyecto final, donde van a contar una historia a un grupito o a un amigo o compañero mientras enseñan utilizando las 4C. Bueno, vamos a ver el impacto espiritual de la crucifixión de Jesús. Bueno, ¿qué es el significado de la crucifixión? Primero, consumado es. Con la muerte de Jesús ya fue pagado lo necesario. Él declaró que el castigo por el pecado estaba pagado en su totalidad. Juan 19, versículo 30 dice, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó al Espíritu. Número 2. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es el poder de Dios. Es nuestra salvación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Número 3. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. En la cruz Jesús une al pueblo de Dios en un solo cuerpo, aunque son de distintos países o razas. Como dice Efesios capítulo 2, y voy a leer versículos 14 al 19, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad enemistad que nos separaba, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, número 4 es su triunfo público. En la cruz se hizo pública la victoria de Jesús sobre sus enemigos. Como leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Y lo último es el castigo de nuestra paz. Isaías 53, versículo 5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Entonces, hermanos y hermanas en Cristo, la crucifixión de Jesús es salvación nuestra. Su sacrificio era para pagar por todos nuestros pecados. Y en ese momento pagó por todos nuestros pecados. Y ahora
tenemos salvación. Tenemos la vida perfecta de Jesús. Cuando Dios nos ve, Él ve Cristo Jesús, su vida perfecta, en lugar de nuestras vidas pecaminosas. Gracias a Dios por la crucifixión de Jesús. Bueno, con la muerte de Jesús y el desgarramiento del velo del templo, Dios proclamó: todo lo que impedía el camino a mí para ustedes los pecadores ha sido quitado. ¿Acaso no escucharon a mi hijo clamar? Todo se ha cumplido. Su pecado ya no son obstáculos entre nosotros. Por consiguiente, el camino hacia mí ha sido abierto por el sacrificio redentor de mi Hijo Jesús. Dejen de lado sus aprensiones y temores. Vengan a mí con sus pecados y con su gratitud por el perdón, con su confesión de fe como niño, y con sus dudas, con sus tristezas y sus gozos. Escuchen esta divina invitación porque tienen a un Padre reconciliado con ustedes por la muerte de su Hijo. Él ha hecho a cada uno de ustedes un rey, un sacerdote ante Dios, con libre acceso a su trono. Entonces vemos el significado del desgarramiento del velo, que tenemos acceso a Dios, podemos orar a Dios directamente, no necesitamos orar mediante un sacerdote o unos santos, podemos orar a Dios directamente, porque tenemos el sumo sacerdote divino, Jesucristo, quien es Dios. Entonces, bueno, estamos a la hora y aquí tienen ustedes la tarea, ver el video para la lección 8, la última lección, y leer Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12, y también Juan capítulo 20, versículos 19 al 29 en sus Biblias. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti. De ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Bueno, muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por asistir hoy día en la clase y que tengan una feliz semana en el Señor. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden quedarse después de la clase. Voy a quedarme unos minutos para contestar esas preguntas o comentarios.